Marzo de 1997. Condado de Ozark, Missouri. Una mujer con un vestido floral mojado es conducida fuera de una pequeña granja. Sus manos esposadas están cruzadas como para rezar. No se resiste, no llora. Solo se queda mirando fijamente. Los vecinos están detrás de un cordón. La conocen. La tranquila Mary. La piadosa Mary. La misma que le traía al sheriff un tarro de melocotones en vinagre cada Navidad. En una hora, todo el condado sabrá la verdad. En el sótano de esta casa, detrás de unas estanterías de productos caseros, reposó durante 6 años el cadáver de su padre, con los genitales cortados. Tenía 29 años. Parecía de 45. Y para entender por qué hizo lo que hizo, hay que remontarse 16 años atrás, al día en que una niña de 13 años vio morir a su madre en agonía mientras su padre leía oraciones. La granja de los Carter estaba a 5 kilómetros del vecino más cercano. Un camino rural, campos de maíz, un buzón oxidado con la pintura desconchada. Para Mary Beth, de 13 años, era el mundo entero. Sarah Carter, su madre, cayó enferma a principios de otoño. Al principio parecía un resfriado común. Fiebre leve, debilidad, dolor de estómago. Nada que pudiera asustarla. Pero al final de la segunda semana, el dolor se trasladó a su lado derecho y se hizo insoportable. Mary Beth recordó a su madre tumbada en la cama, acurrucada en posición fetal. Cómo le había sudado la cara y se le habían puesto blancos los labios. Cómo había susurrado pidiendo un médico. Pero el gran Frank dijo que no. Se sentó junto a la cama de su mujer con una Biblia en las manos y le explicó que la medicina moderna es una tentación del diablo, que la verdadera curación solo llega a través de la fe, que el Señor estaba poniendo a prueba a su familia y que debían soportar la prueba. Ponía plátanos en el vientre de su mujer, recitaba salmos, hacía que Mary Beth se arrodillara y rezara con él durante 4 o 5 horas seguidas. Y Sarah Carter se estaba muriendo. Apendicitis, una apendicitis trivial, que cualquier hospital habría curado en unas horas, pero la inflamación se convirtió en peritonitis, luego en septicemia. Al final de la 3ª semana, su cuerpo empezó a rendirse. Mary Beth tenía 13 años cuando supo a qué olía la muerte. Un olor dulce y nauseabundo que impregna las paredes y permanece en la memoria para siempre. Vio a su madre luchar en agonía, con la boca llena de espuma y los ojos en blanco, y a su padre recitando oraciones, como si eso fuera a cambiar las cosas. Sarah Carter murió al amanecer del 14 de octubre de 1981. Big Frank la enterró en el patio trasero, bajo un viejo roble. Ni médicos, ni policía, ni certificado de defunción. Oficialmente, Sarah Carter simplemente había desaparecido. Otra mujer que supuestamente había huido de su marido. Ese día Mary Beth aprendió 3 lecciones que marcaron el resto de su vida. La muerte es algo que ocurre en casa. Los cuerpos son lo que nosotros mismos escondemos. Y nunca nadie vendrá al rescate. Aún no sabía que, dentro de un año, estas lecciones se convertirían en su infierno personal. Frank Carter nació en 1942 en el seno de una familia de granjeros de los Ozarks, una región donde el tiempo parecía haberse detenido en algún momento entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su padre pegaba a su madre, su abuelo pegaba a su abuela. La violencia se heredaba como la plata de la familia. De joven, Frank era un hombre grande y fuerte, de voz atronadora y puños pesados. Sus vecinos le llamaban Big Frank, en parte porque medía 1,90 y en parte por su reputación de hombre con el que no se podía discutir. Se casó con Sarah en 1967. Ella tenía 17 años y él 25. Era un matrimonio típico de la América rural de la época. Una joven de familia pobre se casa con un hombre mayor que le promete estabilidad. Nadie le preguntó qué quería. Mary Beth nació en 1968, hija única de una familia
en la que el amor se medía por la ausencia de palizas. Con los años, Frank se fue retrayendo cada vez más. Dejó de viajar a la ciudad, cortó lazos con los pocos conocidos que tenía y cercó la propiedad. La religión, que antes había sido una tradición, se convirtió en una obsesión. Empezó a leer libros sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis que se avecinaba, que el gobierno estaba envenenando a la gente a través del suministro de agua, que los médicos eran siervos del diablo, que la única manera de salvarse era aislarse del mundo y esperar la segunda venida. A finales de los 70, estaba convencido de que el Armagedón llegaría en cualquier momento. Empezó a construir un búnker, a abastecerse de comida enlatada, enseñando a la pequeña Mary Beth a disparar un arma y defenderse de los merodeadores. Los vecinos, que de vez en cuando lo veían por el pueblo, pensaban que Frank era un bicho raro de la supervivencia, el tipo de paranoico inofensivo que había en el campo americano. Nadie sabía lo que ocurría a puerta cerrada. Nadie sabía que, tras la muerte de su esposa, algo en él acabó por romperse. En 1982, el gran Frank sacó de la escuela a Mary Beth, de 14 años. Le dijo al director que la educaría en casa. Era mentira. Puso alambre de púas alrededor de la granja. Puso candados en las puertas. Desconectó el teléfono. Y le dijo a su hija que, a partir de ahora, no saldría de esta casa en toda su vida. El mundo fuera de la granja dejó de existir. Y dentro comenzó un infierno que duraría 9 años. La primera vez que ocurrió fue 3 meses después de que sacaran a Mary Beth del colegio. El invierno de 1898 fue frío. La granja estaba enterrada en la nieve, las carreteras cubiertas de nieve, e incluso, si alguien hubiera querido comprobar cómo estaban los Carter, habría sido imposible llegar hasta ellos. Gran Frank vino a su habitación por la noche. Dijo que después de la muerte de su madre, la familia debía continuar. Que la Biblia enseña que la raza humana no debe interrumpirse, que ella era su carne y su sangre, y que era su deber darle herederos para el nuevo mundo que vendría después del apocalipsis. Mary Beth tenía 14 años. No entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que era doloroso, aterrador e incorrecto. Pero cuando intentó defenderse, su padre la golpeó tan fuerte que perdió el conocimiento. Por la mañana actuaba como si nada hubiera pasado. Desayuno, oración, trabajo en la granja. Un día normal. Pero por la noche, volvió a suceder. Y volvió a ocurrir. Y otra vez. 9 años seguidos. Con el tiempo, Mary Beth aprendió a desconectar. Los psicólogos lo llaman disociación, un mecanismo de defensa en el que la mente se separa del cuerpo para no sentir dolor. Miraba al techo e imaginaba que estaba en un lugar lejano, que no le estaba pasando a ella, sino a otra chica, que su vida real estaba ahí fuera, fuera de la granja, con colegio, amigos, familias normales. Pero no había otra vida. Solo estaba la granja, mi padre y un ciclo interminable de violencia. Trabajaba durante el día. El gran Frank la convirtió en mano de obra gratuita. Ordeñaba vacas, alimentaba cerdos, arreglaba vallas, acarreaba agua, preparaba comidas, lavaba ropa. Le enseñó a construir un búnker. Cavaron un sótano bajo la casa, reforzaron las paredes y vertieron hormigón. Sería su refugio en caso de guerra nuclear. Mary Beth hizo lo que él le pidió, no porque quisiera, sino porque sabía que resistirse significaba dolor. Escapar significaba la muerte. Había visto cómo su padre trataba a los animales que intentaban escapar de la granja. No tenía ninguna duda de que él haría lo mismo con ella. Hacía años que no hablaba con la gente. De vez en cuando, cada pocos meses, el gran Frank iba a la ciudad a por provisiones que no se podían producir en la granja. Encerraba a Mary Beth en el sótano durante ese tiempo, por si alguien pasaba por la granja. Un día de 1986 intentó escapar. Esperó a que su padre durmiera, salió por la ventana y corrió hacia la carretera.
Corrió durante casi 1 hora en la oscuridad, por el barro, descalza, hasta que oyó el rugido de la camioneta de su padre detrás de ella. La encontró a 5 kilómetros de la granja. La golpeó tanto que no pudo levantarse de la cama durante 15 días. Luego, la encadenó a un radiador en el sótano y la mantuvo allí durante 1 mes para que reflexionara sobre su comportamiento. Después de aquello, Mary Beth no volvió a intentar correr. Algo en su interior se rompió. Dejó de resistirse, de llorar, de esperar. Simplemente existía, día tras día, año tras año, como un autómata que ejecuta un programa. Los psicólogos lo llaman síndrome de indefensión aprendida. Cuando una persona sufre malos tratos durante el tiempo suficiente, deja de creer que puede cambiar las cosas. El mundo se reduce al tamaño de una jaula, y la jaula se convierte en la única realidad. En 1991, Mary Beth tenía 23 años. Había pasado 9 años en la granja. No sabía quién era el presidente del país. No sabía que el muro de Berlín había caído. No sabía que el mundo fuera de los Ozarks seguía existiendo. Solo sabía una cosa, que nunca acabaría. Hasta que un día su padre le dijo algo que lo cambió todo. Fue en octubre de 1991, un mes antes de Acción de Gracias. El gran Frank volvió de la ciudad extrañamente excitado. Caminaba por la casa, murmurando para sí mismo, hojeando su Biblia. Esa noche, durante la cena, anunció su plan a Mary Beth. Dijo que Dios le había enviado una señal, que una sola mujer no era suficiente para sacar adelante a la familia, que los patriarcas del Antiguo Testamento tenían muchas esposas y que él debía seguir su ejemplo, que había visto a una chica en la ciudad, la hija del dueño de una gasolinera, de unos 12 o 13 años, y que pronto se uniría a su familia. Mary Beth escuchaba en silencio. Algo estaba ocurriendo en su interior. Era como si el hielo que había atado su alma durante 9 años empezara a resquebrajarse. Se imaginó a esta niña, 12 años, escuela, amigos, una vida normal, y luego esta granja, esta bodega, ese hombre. Se imaginaba cómo lloraría la niña por la noche, suplicando que la dejaran ir, cómo se derrumbaría poco a poco, como la propia Mary Beth se había derrumbado una vez. Y por primera vez en 9 años, sintió algo más que vacío. Se sintió furiosa, no por sí misma. Había dejado de luchar por sí misma hacía mucho tiempo. Pero la idea de que otra persona pasara por ese infierno, de que el ciclo de violencia se repitiera, de que su padre rompiera otra vida, era insoportable. Aquella noche, Mary Beth no durmió. Se tumbó en la oscuridad y pensó. Por primera vez en años, su mente funcionó con claridad, frialdad y cálculo. Se dio cuenta de que Dios no ayudaría. La policía no vendría. Nadie la salvaría ni a ella ni a la niña. Si quiere detener a su padre, tendrá que hacerlo ella misma. Esa noche, un plan nació en la mente de Mary Beth. Simple, brutal e irreversible. Ella lo matará. Tardamos 1 mes en prepararlo. Mary Beth procedió con cautela. Sabía que si su padre sospechaba algo, la mataría antes de que pudiera actuar. Así que actuó como siempre. Obediente, callada, quebrada. La misma Mary Beth que él había creado durante 9 años. Pero por dentro, ya era otra persona. Encontró veneno para ratas en el granero. El gran Frank lo usaba para controlar los roedores que estropeaban el suministro de grano. Arsénico. La dosis letal para un hombre adulto es de unos 100 miligramos. Ella tenía 10 veces eso. Eligió Acción de Gracias. Era el único día del año en que mi padre se permitía relajarse. Se sentaba a la mesa, comía hasta hartarse y se quedaba dormido en la silla frente a la chimenea. Era el día en que bajaba la guardia. El 28 de noviembre de 1991, Mary Beth se levantó al amanecer y empezó a preparar la cena de las fiestas. Pavo con salsa de arándanos,
puré de patatas, pan de maíz y su pastel de carne favorito, el mismo que su madre había hecho una vez. Añadió veneno para ratas molido y vidrio molido al relleno de la tarta. Por la noche se sentaron a la mesa. El gran Frank rezó una oración. Dio gracias al Señor por la comida y por su obediente hija. Luego empezó a comer. Mary Beth se sentó al otro lado de la mesa y observó. Le observó masticar, tragando, pidiendo más. Le vio terminar el último bocado y reclinarse en la silla con un suspiro de satisfacción. Y luego lo vio morir. Los primeros síntomas aparecieron a los 20 minutos. Náuseas, vómitos, calambres. Gran Frank se cayó de la silla, se agarró el estómago y empezó a gritar. Llamó a Mary Beth, exigiendo ayuda, suplicando un médico, el mismo médico que se había negado a llamar para su madre 10 años antes. Mary Beth no se movió de su asiento, se sentó a la mesa y leyó en voz alta una oración. La misma oración que había leído mientras su madre agonizaba. Palabra por palabra, verso a verso. El gran Frank murió 2 horas después. Su cuerpo yacía en el suelo de la cocina, acurrucado, con espuma en la boca y los ojos vidriosos. Mary Beth se levantó. Se acercó al cadáver y lo contempló durante largo rato. Y entonces cogí un cuchillo. No recordaba lo que había hecho después. Más tarde, cuando la interrogaron, dijo a los investigadores que había un agujero negro en su memoria. Un agujero negro entre el momento en que cogió el cuchillo y el momento en que se encontró sentada en el suelo, con las manos ensangrentadas. Los genitales de su padre habían sido cortados. No sabía a dónde habían ido a parar. No lo recordaba. Tal vez no quería recordar. Los psicólogos lo llaman amnesia disociativa, un mecanismo de defensa en el que la mente bloquea los recuerdos traumáticos. Mary Beth no mató a su padre. Lo hizo otra parte de ella, la que había pasado 9 años almacenando rabia en los rincones más oscuros de su subconsciente. Luego estaba el sótano. Utilizó las habilidades que su padre le enseñó cuando construyó el búnker. Cavó un agujero en la pared, arrastró el cuerpo dentro, lo selló con hormigón. Trabajó toda la noche, metódica, sin emociones, como si estuviera haciendo una tarea doméstica rutinaria. Por la mañana, lo único que quedaba del gran Frank era un parche de hormigón fresco en la pared del sótano. Mary Beth subió, fregó el suelo de la cocina, quemó la ropa ensangrentada y se fue a la cama. Por primera vez en 9 años, durmió profundamente. Al día siguiente del asesinato, Mary Beth salió de la granja por primera vez en 9 años. Caminó hasta el vecino más cercano, la granja McLean, 3 millas al este. Llamó a la puerta. Cuando la casera abrió, Mary Beth le dijo que su padre se había ido. Se había ido con una mujer de Little Rock. La dejó sola. La señora McLean jadeó, se salpicó las manos e inmediatamente corrió a contárselo a sus vecinos. Al anochecer, todo el vecindario sabía que Big Frank había abandonado a su hija y huido con una joven camarera. Una historia típica por estos lares. Los hombres se iban, las mujeres se quedaban. Nadie se sorprendió. Nadie hizo preguntas. En un pueblo patriarcal donde una mujer sin un hombre era considerada una carga, Mary Beth se convirtió de repente en objeto de simpatía. La pobre chica. La hija abandonada, una santa sufriente. Los vecinos empezaron a visitarla. Traían comida, se ofrecían a ayudar. Mary Beth los aceptó con silenciosa gratitud y sirvió sus encurtidos caseros. Comenzó por accidente. Unas semanas después del asesinato, el cuerpo empezó a descomponerse. Incluso a través del hormigón, el olor se filtró en el sótano. Dulce, nauseabundo, el mismo olor que Mary Beth recordaba de la muerte de su madre. Necesitaba ocultarlo. Recordaba cómo su madre solía hacer conservas caseras. Pepinos en vinagre, tomates con ajo, pimientos con eneldo. Olores penetrantes que dominaban todo lo demás. Mary Beth empezó a hacer conservas. Poco a poco al principio. Unos cuantos tarros de pepinos, unos cuantos tarros de tomates.
pero el olor no desaparecía. Entonces ella escaló, luego otro y otro más. Al final del primer año, había más de 200 tarros en el sótano. Al final del tercero, más de 500. Vinagre, ajo, eneldo, pimiento picante. Todo ello creaba tal concentración de sabores que dominaba cualquier hedor. Pero ocurrió algo inesperado. Los vecinos empezaron a alabar su cocina. Pedían más. Se contaban unos a otros los maravillosos encurtidos de la tranquila Mary. Las mujeres de la zona acudían a ella para pedirle recetas. El sheriff del condado se convirtió en un cliente habitual. Le encantaban sus melocotones en vinagre, y cada Navidad recibía un tarro de regalo. Mary Beth descubrió que por primera vez en su vida era aceptada, apreciada, respetada. Se convirtió en una buena anfitriona, un modelo a seguir, una mujer que mantiene la casa en perfecto orden a pesar de las dificultades. Los psicólogos lo llaman comportamiento compensatorio. Tras 9 años de caos, violencia y suciedad, Mary Beth había creado un culto a la limpieza y el orden. Cada frasco de la estantería estaba perfectamente nivelado. Cada etiqueta estaba firmada con letra caligráfica. Todas las superficies de la casa relucían. Hablaba con la pared, la misma pared tras la que yacía el cuerpo de su padre. Cada nuevo tarro que ponía en la estantería con palabras dirigidas a él. Mira qué buena anfitriona soy. Mira cuánto me quieren los vecinos. Mira lo que he conseguido sin ti. No era locura en el sentido clásico. Era una forma de procesar el trauma. Mary Beth no podía admitir que había matado a un hombre. Así que su mente creó una realidad alternativa en la que su padre simplemente se alejó y ella permaneció. Fuerte, independiente, exitosa. El cadáver tras el muro no era un recordatorio del crimen. Era la prueba de su victoria. En 1995, un vendedor ambulante llegó a la granja de los Carter. Un joven de unos 30 años que vendía maquinaria agrícola. Llamó a la puerta y Mary Beth le abrió. Se desconoce qué ocurrió después. El viajante de comercio desapareció. Su coche fue encontrado a 20 millas de la granja, en el arcén de una carretera comarcal. No hay señales de lucha ni pruebas. Oficialmente, el caso sigue sin resolverse. La investigación de Mary Beth planteó más tarde la teoría de que el viajante de comercio podría haber sido su segunda víctima. Tal vez dijo algo que le recordó a su padre. Tal vez trató de mostrarle algo de atención masculina. Tal vez provocó la misma reacción disociativa que ella había tenido la noche del asesinato. Pero nunca se encontró el cuerpo. Se registró a fondo el sótano de Mary Beth. Solo había un esqueleto detrás de la pared. Si el viajante de comercio había pasado a formar parte de los cimientos, estaba en otra parte. Este misterio sigue sin resolverse. En la mala cosecha de 1996, cuando las estanterías de la bodega estaban vacías, Mary Beth utilizó la ropa de su padre para aislar tarros de comida de invierno. Sus camisas de franela, empapadas del olor de la muerte, se convirtieron en envoltorios para mermeladas y encurtidos. Los vecinos recibían tarros envueltos en estas camisas como regalo. Elogiaban a Mary Beth por ser ahorradora y práctica. Comían la mermelada sin saber de dónde procedía la tela en la que estaba envuelta. 6 años duró. 6 años de una vida perfecta construida sobre una base de huesos, y entonces llegó el agua. El mes de marzo de 1997 fue lluvioso. Durante 3 semanas seguidas, las fuertes lluvias inundaron el condado de Ozark. Los ríos se desbordaron, los arroyos se convirtieron en torrentes, y los caminos rurales fueron arrastrados hasta convertirse en un pantano. Los ancianos dijeron que no habían visto inundaciones así desde los años 50. La granja de los Carter se encontraba en una zona baja, y el agua fue una de las primeras en llegar. Mary Beth se despertó al oír un ruido extraño, un crujido sordo procedente del piso de abajo. Bajó al sótano y vio que el agua subterránea había erosionado los cimientos. Una de las paredes se había agrietado. Esa pared,
El hormigón que había colocado hacía 6 años no pudo soportar la presión del agua y la tierra empapada. La grieta se ensanchó ante sus ojos. Primero apareció un trozo de tela, los restos de la camisa en la que habían envuelto el cuerpo, luego un hueso, luego un cráneo. Mary Beth se metió hasta las rodillas en el agua turbia y vio cómo su secreto salía literalmente flotando. No gritó, no lloró, no intentó huir. Se sentó en la tierra frente a los restos de su padre y empezó a limpiarlos. Frotó los huesos con las manos, raspó la tierra y se dijo algo a sí misma. La encontraron en este estado unos vecinos que habían venido a ver si se necesitaba ayuda con las inundaciones. Vieron un muro en ruinas, un esqueleto abrazado a una lata de melocotones del año 1991 de rodar, y una mujer sentada en el barro con mirada desapegada. La señora McLean gritó. Su marido corrió al coche para llamar al sheriff. El sheriff Tom Boyd llegó 40 minutos después. El mismo sheriff que llevaba 6 años comiéndose los melocotones de Navidad del sótano de Mary Beth. El mismo que pensaba que ella era un dechado de integridad. Cuando bajó al sótano y vio el esqueleto, vomitó en el acto. Los expertos forenses del departamento del condado llegaron por la tarde. Sacaron los restos del nicho, catalogaron las pruebas, fotografiaron cada detalle. Los frascos de balas de fogueo, los 847, fueron incautados como pruebas. El forense identificó a la víctima a partir de su historial dental. Una tarea difícil porque Big Frank nunca había visitado a un médico oficial. Pero los archivos del ejército tenían su historial médico de la época de Vietnam. Causa de la muerte: envenenamiento por arsénico. Pero eso no fue todo. El experto descubrió que al esqueleto le faltaban huesos pélvicos en la zona genital. La naturaleza de las lesiones indicaba que habían sido separados por un objeto punzante antes del enterramiento. Cuando el sheriff Boyd preguntó a Mary Beth dónde estaban el resto de las partes de su cuerpo, ella le miró con los ojos en blanco y dijo que no se acordaba. Lo repitió 17 veces durante el interrogatorio. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Nunca se encontraron los genitales de Big Frank. Sala de interrogatorios de la comisaría del condado. 48 horas después de su detención. Mary Beth está sentada en una silla de metal, envuelta en una manta hospitalaria sobre su pijama de hospital. Lleva el pelo gris, aunque solo tiene 29 años, recogido en un moño desordenado. Mira fijamente a la pared, no al investigador, y habla en voz baja y monótona. La investigadora, la detective Ruth Ann Collins, especialista en delitos contra la familia, llamada desde Springfield, se sienta enfrente. No interrumpe, no presiona, no levanta la voz. Se limita a escuchar. Hasta ese momento, todo había parecido claro. Una mujer envenenó a su padre, mutiló su cuerpo, lo tapió y ocultó el crimen durante 6 años. Una asesina a sangre fría. Una psicópata. Un monstruo. Y entonces Mary Beth empezó a narrar. Hablaba en un tono informal, sin emoción, como si estuviera describiendo la receta de un pastel. Sobre las noches que su padre iba a su habitación. Sobre la cadena con la que la había encadenado al radiador después de intentar escapar. La madre que murió delante de ella mientras su padre leía oraciones. La chica de la gasolinera que iba a secuestrar. La detective Collins, una mujer con 20 años en el cuerpo y cientos de interrogatorios, permanecía sentada e inmóvil. La mano que sostenía el bolígrafo empezó a temblar. Mary Beth describió la primera violación. Tenía 14 años, invierno, una habitación fría, olor a sudor y alcohol. Lo describió con las mismas palabras con las que describiría la preparación del desayuno, sin lágrimas, sin temblor en la voz, como si estuviera hablando de otra persona. Describió 9 años, 3.285 días, un ciclo interminable de violencia del que no había escapatoria. El detective Collins le preguntó por qué no buscó ayuda tras la muerte de su padre. ¿Por qué no llamó a la policía? Mary Beth la miró con auténtico desconcierto. Le explicó que en su mundo
No existía eso de pedir ayuda. Cuando murió su madre, no llamaron a los médicos. Cuando murió su padre, ella hizo lo mismo. Era la única situación que conocía. Dijo que no se consideraba una asesina. En su mente, solo estaba deteniendo algo que debería haberse detenido. Como apagar una máquina rota. Como cortar el agua cuando se rompe una tubería. Cuando el detective preguntó por los genitales, Mary Beth guardó silencio durante unos minutos. Luego dijo que recordaba el cuchillo en su mano. Recordaba la sangre. Pero no recordaba el acto en sí. Era como si otra persona hubiera tomado el control de su cuerpo y ella estuviera observando desde la barrera. El psiquiatra que estuvo presente en el interrogatorio escribiría más tarde en su informe: amnesia disociativa, clásica sobre un fondo de trastorno de estrés postraumático complejo. Mary Beth no mentía. Realmente no lo recordaba. Su mente había bloqueado esta información para protegerla de sí misma. El interrogatorio duró 11 horas. Al final, la detective Collins salió de la sala. Se fumó un cigarrillo, aunque hacía 15 años que lo había dejado, y dijo a sus colegas que nunca había oído nada igual en toda su carrera. El sheriff Boyd, que estaba presente tras el espejo unidireccional, no pronunció palabra. Se limitó a levantarse y marcharse a casa. Esa noche, bebió hasta emborracharse, la primera vez que estaba sobrio en 20 años. Pensó en los melocotones, en cómo había alabado su sabor, en las palmaditas en el hombro de Mary Beth, diciéndole que era el orgullo del condado. Pensó en la chica que había vivido en el infierno durante 9 años, a 5 kilómetros de su comisaría, y no se había dado cuenta de nada. Nadie notó nada. El juicio de Mary Beth Carter comenzó en septiembre de 1997 y duró 3 semanas. La fiscalía pidió cadena perpetua. Asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Premeditación. Crueldad especial. Ocultamiento del cadáver. El fiscal la llamó asesina a sangre fría que había engañado a todo el condado durante 6 años. La defensa se basaba en la locura. La abogada de Mary Beth, Patricia Warren, especialista en casos de violencia doméstica, llevó al juicio a 3 psiquiatras. Los 3 llegaron a la misma conclusión: 9 años de maltrato y aislamiento sistemáticos le habían provocado un trastorno de estrés postraumático complejo grave y un trastorno de identidad disociativo. Mary Beth no se daba cuenta de que estaba cometiendo un delito. En su imagen distorsionada del mundo, simplemente estaba haciendo lo que su padre le había enseñado a hacer: resolver los problemas por sí misma, sin involucrar a extraños. La muerte es algo que ocurre en casa. Los cuerpos son lo que nosotros mismos escondemos. El jurado deliberó durante 12 horas. Veredicto: no culpable por razón de demencia. Pero eso no significaba la libertad. El juez ordenó que Mary Beth fuera enviada a un hospital psiquiátrico estatal de máxima seguridad para recibir tratamiento obligatorio sin límite de tiempo. Permanecería allí hasta que un grupo de médicos la considerara segura para la sociedad. Cuando Mary Beth fue conducida fuera de la sala, no mostró ninguna emoción. Ni alivio, ni miedo, ni gratitud. Se limitó a caminar con la mirada fija en un punto, igual que el día en que la detuvieron. De una jaula se pasó a otra, de una granja a un pabellón con paredes acolchadas, de padre a celador y barrotes en las ventanas. Para Mary Beth, puede que no hubiera mucha diferencia. El condado de Ozark no estaba preparado para la verdad. Durante los primeros días tras su detención, los vecinos se negaron a creer. Big Frank es un hombre respetado, un pilar de la comunidad. Mary Beth es una chica tranquila y devota. Esto es una especie de error, calumnia, provocación. Pero cuando los detalles del caso se filtraron a la prensa, la negación fue sustituida por el horror. Los periódicos escribieron sobre 9 años de abusos, sobre el cuerpo tras el muro, sobre los tochos que enmascaraban el olor a muerte, sobre las camisas del muerto en las que se envolvía la comida. Y fue entonces cuando la gente se acordó.
Recordaban los botes de mermelada que Mary Beth solía regalar en Navidad. Recordaban los pepinillos que eran alabados en las ferias de la iglesia. Recordaban los melocotones que el sheriff Boyd calificaba como los mejores del condado. Se acordaron y enfermaron. El sheriff Boyd dimitió un mes después del juicio. En la investigación vomitó al darse cuenta de que durante años había comido golosinas almacenadas a medio metro de un cadáver en descomposición. No podía vivir con esa idea. No podía mirar a los ojos a los residentes que le confiaban su seguridad. Una ola de lo que los lugareños bautizaron más tarde como Día de los Cristales Rotos recorrió el condado. Los vecinos empezaron a tirar todo lo que habían recibido de Mary Beth. Los botes de pepinillos volaron a los contenedores de basura. La mermelada se vertía en las zanjas. La gente tenía miedo incluso de abrir las tapas. Pensaban que podría haber algo más dentro. Un pedazo de la maldición. Un rastro de muerte. El vertedero local se llevó cientos de tarros de productos caseros en una semana. El vidrio crujía bajo las ruedas de los camiones de basura, un sonido que persiguió las pesadillas de los residentes durante mucho tiempo. Algunas familias quemaron los regalos de Mary Beth en sus patios, como si estuvieran realizando un ritual de purificación. Otras los enterraban silenciosamente en la tierra, lejos de la casa. La granja Carter fue incendiada un año después del juicio. Unos desconocidos, aunque todos en el barrio adivinaron de quién se trataba, rociaron las paredes con gasolina y arrojaron una cerilla. Llegaron los bomberos, pero nadie quiso apagarlo. La gente se quedó mirando cómo el fuego devoraba la casa, en cuyo sótano yacía el cadáver desde hacía 6 años. Uno de los veteranos dijo: «El mal debe quemarse, no enlatarse». Por la mañana, lo único que quedaba de la granja eran unos cimientos ennegrecidos y un tubo de estufa que sobresalía de las cenizas como una lápida. Mary Beth Carter pasó el resto de sus días en una institución mental. Al parecer, nunca se recuperó del todo. Los médicos observaron que se afanaba en las tareas domésticas. Limpiaba la sala, ayudaba en la cocina y preparaba la comida de invierno para el comedor del hospital. El personal decía que sus tarros de encurtidos eran los mejores de la institución. Rara vez hablaba con los demás pacientes. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, mirando a la pared. A veces, según los celadores, susurraba algo a la pared. Era como si hablara con alguien a quien solo ella podía ver. El caso de Mary Beth Carter ha entrado en los manuales de psicología criminal como ejemplo de lo que ocurre cuando una víctima se convierte en agresor. Cuando la violencia dura tanto que rompe el tejido mismo de una persona. Cuando la única solución que ve una persona es destruir la fuente de su pesadilla. Ella no era un monstruo. Era el producto de un monstruo. Una criatura que había sido moldeada durante 9 años a partir del dolor, el miedo y la desesperanza. No es una excusa, es una explicación. La prisión para Mary Beth Carter no empezó cuando le pusieron las esposas. No empezó cuando la puerta del manicomio se cerró tras ella. Su prisión se construyó mucho antes, en el año 1982, cuando una niña de 14 años fue sacada de la escuela y nunca más la dejaron salir de su casa. Ella mató al alcaide, pero nunca salió. Algunas celdas son imposibles de abandonar, incluso cuando desaparecen los barrotes.